Dios les bendiga grandemente, gracias por ser parte de esta gran comunidad de fe. Hoy hablaremos de la bondad de Dios. Dios es bueno por naturaleza. Salmo 100 versículo 5 nos dice: Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. En libro de Nahum capítulo 1 verso 7 nos dice: Jehová es bueno, y es fortaleza en el día de la angustia. ¿Es Dios bueno en todo tiempo? Vivimos en un mundo donde la bondad parece escasa. Muchas personas asocian la bondad de Dios con circunstancias favorables. Pero la Biblia no dice que Dios actúa bien a veces, sino que Dios es bueno siempre. La bondad no es una opción en Dios, es su esencia. En Salmo 119:68 nos dice: Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Dios no se hace bueno cuando nos bendice. Él es bueno incluso cuando no entendemos lo que hace. Su bondad es su carácter, no su reacción. Dios no cambia, su bondad es constante. En Santiago 1:17 nos dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto, desciende del Padre, en el cual no hay mudanza. Dios no es voluble. Su bondad no depende de tus obras ni de tu estado de ánimo. Siempre ha sido, es y será bueno. Tenemos demasiadas pruebas en la palabra acerca de la bondad de Dios. Pero en este día solo mostraremos 3 de ellas. Número 1. La bondad de Dios con Moisés. En Éxodo 33:19 la palabra nos dice: Haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, Dios mostró su bondad. Su gloria se revela en su bondad. Número 2. La bondad de Dios en los Salmos. En el libro de los Salmos capítulo 34 versículo 8 nos dice: Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugiaron en Él! David experimentó persecución, angustia y soledad. Pero en todo, reconoció que Dios es bueno. Número 3. La bondad de Dios revelada en Jesús. Hechos 10:38 nos dice: Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús es la expresión visible de la bondad invisible de Dios. Su compasión, su justicia, su perdón. Todo lo que hizo fue bueno. Debemos confiar en su carácter, no en las circunstancias. No juzgues la bondad de Dios por cómo te sientes, sino más bien, por quien Él es. Debemos reconocer la bondad de Dios a diario, en nuestras vidas. En Salmo 103:2 la Biblia nos dice: Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvides todas las cosas buenas que hace por mí. Agradece y medita, en cuán bueno. Dios ha sido bueno contigo. Comparte su bondad con otros. En Mateo 5:16 la palabra nos dice: De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Si Dios ha sido bueno contigo, deja que otros lo experimenten por medio de ti. Dios es esencialmente bueno. No importan las situaciones, las pruebas o las dificultades. Él sigue siendo bueno. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Salmo 105. Señor, gracias porque tú eres bueno, no solo en tus obras, sino en tu esencia. Gracias porque tu bondad es constante, generosa y eterna. Ayúdame a confiar en tu bondad incluso cuando no entienda lo que haces. Quiero vivir como testimonio de que tú eres bueno. La bondad de Dios en el día malo. En Romanos 8:28 nos dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el libro de Job 1:21 nos recuerda: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios cuando sufro? Una de las preguntas más difíciles que enfrentamos es, si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? La Biblia no esconde el dolor. Pero nos enseña que incluso en los días malos, Dios sigue siendo bueno. La bondad de Dios no desaparece cuando sufrimos, al contrario, ahí se hace más evidente. El dolor no contradice la bondad de Dios. En Nahum 1:7 nos dice, Jehová es bueno, fortaleza es Él en el día de la angustia. La bondad de Dios no siempre se ve con los ojos, pero se siente con el alma. Él está presente, incluso cuando no lo entendemos. Dios obra incluso a través del sufrimiento. En Génesis 50:20 nos dice, Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José fue traicionado, vendido, olvidado. Pero detrás de todo estaba la mano de Dios, guiando la historia. En el sufrimiento, Dios produce crecimiento. Romanos 5 del 3 al 5 nos dice, el sufrimiento produce paciencia, carácter y esperanza, no todo dolor es castigo. A veces, el dolor es el taller donde Dios forma nuestro carácter. En la Biblia nos encontramos con testimonios de la bondad de Dios en el dolor. Job es uno de ellos. La fe que confía en la bondad invisible. Job 1:21 nos dice, sea el nombre de Jehová bendito. Job perdió todo, pero no perdió la fe en que Dios era bueno. También vemos el ejemplo de Pablo. El aguijón y la gracia suficiente. En 2 de Corintios 12:9 vemos como Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia. Pablo no fue sanado, pero fue sostenido. A veces, la bondad de Dios no se ve en lo que quita, sino en lo que sostiene. Debemos confiar en la bondad de Dios, aun cuando no lo entendamos. En Proverbios 3:5 nos dice, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios ve más que tú. Y su bondad nunca te dejará solo. Agradece incluso en medio de las pruebas. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. La gratitud revela una fe madura en la bondad de Dios. Consuela a otros con la bondad que has recibido. En 2 de Corintios 1:4 nos dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar. Usa tu dolor para ayudar a otros a ver que Dios no abandona. Dios no es menos bueno cuando la vida es difícil. Él está presente, aunque no lo sintamos. Su bondad es la roca bajo nuestros pies, incluso en la tormenta. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, Nahum 1:7. Padre bueno, gracias porque no nos abandonas cuando todo se oscurece. Gracias porque tu bondad permanece, incluso cuando no la comprendo. Fortaléceme en el día malo y ayúdame a confiar que tú estás obrando para mi bien. Romanos 2:4 nos dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tito 3:4 y 5 nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. La cruz es la mejor noticia del universo, porque revela el corazón bueno de Dios. No nos salvó para castigarnos después, sino para restaurarnos en amor. Gustad y ved que es bueno Jehová, Salmo 34:8. Dios no tenía ninguna obligación de salvarnos. El ser humano pecó, se rebeló y rechazó a su Creador. Y, sin embargo, Dios respondió con bondad. La redención no es fruto de nuestro mérito, sino de la infinita bondad de Dios. La redención es la expresión más alta de su bondad. Dios no nos destruyó, nos extendió gracia. En Salmo 103:10 nos dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, la justicia pedía juicio. La bondad trajo misericordia. La encarnación de Cristo fue un acto de bondad. En el libro de Tito 3:4 nos dice,
La bondad de Dios nuestro Salvador se manifestó. Dios se hizo hombre por pura bondad. Jesús vino no a condenar, sino a salvar. La cruz fue la mayor demostración de bondad. Romanos 5:8 nos dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No fuimos salvados porque lo merecíamos. Fuimos salvados porque Dios es bueno. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. En Romanos 2:4 nos dice: Su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios no nos salva con gritos ni amenazas. Nos atrae con amor, con paciencia, con ternura. Muchos vuelven a Dios no por miedo, sino porque descubren su bondad. Nunca olvides que fuiste salvo por su bondad. En Efesios 2:8 nos dice: Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros. No fue por tu oración, ni por tu esfuerzo, mucho menos por tu religiosidad. Fue por la bondad de Dios. La bondad de Dios aún está llamando a los perdidos. Hay muchas personas que piensan que Dios es cruel. Pero la cruz demuestra que Dios es mejor de lo que creemos. La Iglesia debe reflejar esa bondad redentora. Efesios 4:32 nos dice: Sed benignos unos con otros. ¿Cómo sabrán que Dios es bueno si tú y yo que lo representamos, no lo hacemos de la manera correcta? La bondad que recibimos debe ser la bondad que compartimos. La cruz es la mejor noticia del universo. No nos salvó para castigarnos después, sino para restaurarnos en amor. Gustad y ved que es bueno Jehová, Salmos 34:8. Señor, gracias por tu bondad que me buscó cuando yo no te buscaba. Gracias por la cruz, por Jesús, por el perdón, por la nueva vida. Hazme vivir cada día consciente de que fui salvado por gracia, y ayúdame a compartir tu bondad con otros. Salmos 23:6 nos dice: Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. También Apocalipsis 21:4 nos dice: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. En este mundo, todo parece tener un final: la salud, la juventud, la riqueza. Pero la bondad de Dios no termina con la vida terrenal. Su bondad es tan eterna como Él mismo. Dios es bueno, para siempre. La bondad de Dios nos acompaña hasta el último aliento. Salmos 23:4 nos dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Aún en la hora más difícil, Dios no se va. La muerte no es una derrota, es el paso hacia la plenitud de su bondad. El cielo es la culminación de la bondad de Dios. Juan 14:2 y 3 nos dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Dios no solo salva tu alma, también te prepara un hogar eterno. La eternidad no será solo buena, será perfecta y llena de gozo. En la eternidad, todo mal será restaurado. Según Apocalipsis 21:4 nos dice: No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. La bondad de Dios no se limita a consolarte, Él te renovará por completo. Todo lo que el pecado rompió, Dios lo restaurará para siempre. Su fidelidad es eterna. Salmo 100 verso 5 nos dice: Su misericordia es eterna, y su fidelidad por todas las generaciones. Dios no cambia de parecer. La promesa de la vida eterna es firme porque su bondad no falla. La salvación no se termina, es vida eterna. Juan 10:28 nos dice: Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Dios no solo te da una nueva vida aquí. Te promete una vida incomparable allá. Nuestra esperanza futura está basada en su carácter. Primera de Pedro 1:3 y 4 nos dice: Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Por qué podemos estar seguros del cielo?
Porque el Dios que prometió es bueno y fiel. Vive con esperanza, no con temor. Romanos 8:18 nos dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Lo mejor no quedó en el pasado ni está en el presente. Lo mejor está por venir. Permite que la eternidad afecte tu presente. Colosenses 3:1 y 2, poned la mira en las cosas de arriba. Si Dios ha preparado algo tan bueno para después, vale la pena vivir para el hoy. Comparte esta esperanza con otros. Segunda de Corintios 5:20 nos dice: somos embajadores en nombre de Cristo. La gente necesita saber que la eternidad con Dios es real y es buena. Somos llamados a invitar a otros a esa esperanza. La bondad de Dios no se detiene con la muerte, continúa por la eternidad. La casa del Padre, la gloria futura, la vida eterna. Todo es una expresión de su amor y fidelidad. Moraré en la casa de Jehová por largos días. Salmos 23:6. Padre eterno, gracias porque tu bondad no tiene fin. Gracias por la esperanza viva de la eternidad contigo. Ayúdame a vivir con la mirada puesta en lo eterno y el corazón lleno de gratitud por tu fidelidad. Que cada día me acerque más a ti y viva compartiendo la esperanza de tu bondad eterna. La bondad de Dios no solo nos transforma interiormente, también nos convierte en agentes de transformación en el mundo. Somos llamados a reflejar su corazón en nuestras palabras, nuestras acciones y nuestro carácter. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. La maldad no viene de Dios. Santiago 1 del 13 al 17 nos dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Toda buena dádiva desciende de lo alto. Dios no es el autor del pecado. La maldad entró por el pecado del hombre, no por el deseo de Dios. Aunque el mal esté presente, no es eterno. Aunque haya lágrimas, no serán para siempre. Aunque vivamos en un mundo roto, nuestro Dios sigue siendo bueno, fiel y justo. Jehová es bueno, y también es fortaleza en el día de la angustia. Nahum 1:7. Señor, vivimos en un mundo lleno de dolor y confusión. A veces no entiendo por qué suceden ciertas cosas. Pero hoy decido confiar en tu bondad eterna. Enséñame a verte en medio del sufrimiento. A ser instrumento de tu luz en medio de tanta oscuridad. Y a esperar con esperanza el día en que toda lágrima será secada por tus manos. Salmo 103:2 nos dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No existe corazón que haya sido tocado por la bondad de Dios y permanezca indiferente. La respuesta natural a su bondad es una vida llena de gratitud. No solo decir gracias, sino vivir agradecidos. En Salmo 103:2 la palabra nos dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En Primera de Tesalonicenses 5:18 la palabra nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando la bondad de Dios te alcanza, la gratitud te inunda. No existe corazón que haya sido tocado por la bondad de Dios y permanezca indiferente. La respuesta natural a su bondad es una vida llena de gratitud. No solo decir gracias, sino vivir agradecidos. La gratitud es una respuesta espiritual a la bondad de Dios. La gratitud reconoce de dónde viene todo. Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Nada bueno en nuestra vida vino por suerte o mérito. Todo proviene de un Dios bueno que cuida de nosotros cada día. La gratitud honra a Dios. En Lucas 17 del 15 al 18 nos dice: uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús, y exclamó:
alaben a Dios. Y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sano a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? De 10 sanados, solo uno regresó a adorar. La gratitud marca la diferencia entre recibir de Dios y verdaderamente honrarlo. La gratitud transforma el corazón. En Filipenses 4, 6 y 7 nos dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesito y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La gratitud reemplaza la ansiedad con paz. Cambia la queja por adoración y la angustia por confianza. ¿Cómo demostrar una gratitud verdadera? Se puede hacer, con palabras sinceras. Salmo 107:1 nos dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No des por sentado lo que Dios ha hecho. Habla, canta, testifica de su bondad. Hazlo público. Con obediencia diaria. Romanos 12:1 nos dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, por todo lo que Él ha hecho, a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La mejor manera de decir gracias es vivir para Él. La gratitud se expresa con una vida consagrada. Con generosidad. En 2 Corintios 9:11 nos dice: efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevamos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Quien reconoce cuanto ha recibido, desea compartir. La gratitud genuina se transforma en manos abiertas. Con adoración constante, no ocasional. Hebreos 13:15 nos dice: ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. No solo damos gracias en tiempos buenos, también en medio de la prueba. La gratitud que honra a Dios es constante. Obstáculos para una vida agradecida. La queja y el descontento. Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. La queja borra de nuestra memoria la bondad de Dios. Donde hay queja, hay olvido espiritual. El orgullo. Pensar que yo lo merezco o yo lo logré es olvidar que todo proviene de su mano. La humildad es la base de una gratitud profunda. La rutina espiritual. Acostumbrarnos a las bendiciones puede volvernos insensibles. Necesitamos recordar, meditar y agradecer constantemente. Haz memoria de la bondad de Dios cada día. En Salmo 103:2 nos dice: no olvides ninguno de sus beneficios. La gratitud se cultiva recordando lo que Él ha hecho. Haz una lista si es necesario, pero no olvides. Haz de la gratitud una práctica diaria. Ora agradeciendo antes de pedir. Da gracias en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Comparte la bondad que has recibido. La gratitud no se guarda, se comparte. Que otros vean en ti una vida que proclama: que Dios ha sido bueno conmigo. La gratitud no es solo una emoción pasajera. Es una respuesta continua a un Dios que ha sido constantemente bueno. Mientras más conscientes somos de su bondad, más natural será vivir agradecidos, obedientes y adoradores. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. ¿Sabes lo que me impresiona de Dios? No es su poder. No es que camine sobre el mar o que abra los cielos con un trueno. Lo que más me deja sin aliento es su bondad. Porque, seamos sinceros,
Si Dios fuera justo como nosotros pensamos que debería ser justo, ya no estaríamos aquí. Pero Él no actúa como nosotros. Él no se rinde contigo, aunque tú te hayas rendido contigo mismo. Su bondad es escandalosa. Es ese padre que corre hacia el hijo pródigo sin exigirle explicaciones. Es ese Dios que no se cansa de perdonar, aunque tú ya ni te perdones. Es esa mano que te levanta cuando hasta tú pensabas que merecías quedarte en el suelo. La bondad de Dios no tiene lógica. No entra en tus esquemas religiosos, ni en tus fórmulas humanas. Porque Dios no solo es bueno cuando todo va bien. Dios es bueno, incluso cuando la vida duele. Y escúchame bien. Hay días en los que te preguntarás: ¿dónde está Dios? Y aunque no sientas nada, aunque no veas nada, aunque no entiendas nada, su bondad sigue ahí. Sosteniéndote. Rodeándote. Salvándote. No te confundas. El enemigo te quiere convencer de que Dios te olvidó. Pero Dios no te soltó. Nunca lo hizo. Y si hoy estás respirando, si hoy todavía puedes oír este mensaje, es porque la bondad de Dios sigue escribiendo tu historia. ¿Te gustaría que este mensaje tenga una conclusión con llamado al altar o una oración al final? También puedo adaptarlo para video o redes sociales. La bondad de Dios, cuando no lo mereces, Él igual está. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Salmos 34:8. A veces nos cuesta creerlo, ¿verdad? Hemos escuchado tantas veces que Dios es bueno que ya suena a cliché religioso. Pero, ¿de verdad crees que Dios es bueno cuando todo va mal? ¿Cuando no hay trabajo? ¿Cuando las oraciones no se responden? ¿Cuando no entiendes nada? Hoy quiero hablarte de una verdad que puede salvar tu fe del colapso. Dios es bueno, siempre. Incluso cuando no lo ves. Incluso cuando no lo sientes. Incluso cuando no lo mereces. La bondad de Dios no depende de tus circunstancias. Salmos 23:6 nos dice: ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. David no escribió eso desde un palacio, lo escribió rodeado de enemigos, sabiendo que había pasado por valles oscuros. La bondad de Dios no es un premio por portarse bien, es una promesa para los que confían en Él. En Job 1:21 la Biblia nos dice: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso lo dijo un hombre que lo había perdido todo. Y aún así reconoció que Dios es bueno, incluso cuando la vida es injusta. La bondad de Dios no es lógica, es escandalosa. En Romanos 2:4 nos dice: ¿o menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? Dios no te condena con truenos ni te castiga con rayos. Te atrae con su bondad. Con su paciencia. Con su amor. Hay días. Sí, hay días en los que uno se levanta y ya desde temprano el café sabe a traición. El tráfico te grita, los mensajes son malas noticias, el espejo no coopera y tu fe, sinceramente, tampoco. Hay días en que pareciera que la bondad de Dios es solo un cuento bonito de la escuela dominical. Días en que uno se pregunta: ¿dónde está esa bondad que me enseñaron que era para siempre? Días en que uno no quiere escuchar versículos. No quiere cantar. Solo quiere respuestas. Y entonces, aparece este verso. Este grito del alma de David que dice: hubiera yo desmayado, si no creyese. Si no creyese. No en el gobierno, no en el dólar, no en la gente, sino en la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No en el cielo. No después de morir. La bondad de Dios no es un concepto, es un carácter. Dios no es bueno porque hace cosas buenas. Hace cosas buenas porque Él es bueno. La bondad no es una cualidad externa que le colgaron como una medalla.
No es como cuando uno dice, qué buen tipo es hermano. No, no. La bondad es su naturaleza misma. Como el sol no puede dejar de dar calor, Dios no puede dejar de ser bueno. Éxodo 34:6 nos dice. Y Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Cuando Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria, Dios le muestra su bondad. La bondad de Dios no depende de mi condición. La mayoría de nosotros somos buenos cuando las cosas están bien. O cuando la gente nos trata bien. Pero cuando nos cruzan mal, nos sale el ogro, la fiera, el viejo hombre frustrado que llevamos dentro, bueno, algunos más que otros. Dios, en cambio, es bueno incluso cuando tú no lo eres. Romanos 2:4 nos dice. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Es decir, Dios no te aplasta cuando puede. No te humilla cuando fallas. No publica tu pecado. Te espera, te soporta y te ama. A veces nosotros confundimos disciplina con maldad. Decimos, ay, Dios me está castigando. Y lo que está haciendo es moldearte, procesarte, prepararte. Él es ese padre que dice, sí, te va a doler, pero es para bien. Porque te amo más de lo que entiendes. La bondad de Dios en la historia de los rotos. Pasa algo curioso con Dios. Él parece tener una preferencia por los quebrados. Por los que vienen deshechos, sin maquillaje de fe, sin discurso cristiano fluido. Por ejemplo, el leproso. Marcos 1:40-42, nos dice. Se acerca y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Jesús podría haber dicho, claro que quiero, ¿qué pregunta es esa? Pero lo toca. A un intocable. Y le dice, quiero. Sé limpio. Eso es bondad pura, amor práctico, compasión encarnada. La mujer adúltera. Juan 8. Todo el mundo quería apedrearla. Y Jesús, con una bondad que desarma, dice. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y después, no la condena. Solo le dice, vete, y no peques más. ¿Te das cuenta? Jesús no excusa el pecado, pero levanta al pecador. Esa es la bondad del cielo. Pero, ¿qué pasa cuando no siento su bondad? Es fácil creer en la bondad de Dios cuando te aprueban la visa, te aumentan el sueldo, el médico dice todo salió bien y tus hijos son como de propaganda de yogur. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen? Cuando lloras por la noche y el cielo parece callado. Cuando oran por ti, y no sanas. Cuando pierdes algo o alguien que amabas. ¿Dios sigue siendo bueno? Sí. Porque su bondad no se mide por el resultado, sino por su presencia en medio del proceso. David no dijo, yo vi la bondad de Jehová. Dijo, yo creo que veré. Es fe. Es esperanza. Es resistencia espiritual. La bondad de Dios no solo te alcanza, te persigue. Salmos 23:6 nos dice. El bien y la misericordia me seguirán. El verbo en hebreo es más intenso. No es un seguimiento pasivo, es una persecución amorosa. Dios va detrás de ti con bondad. Como ese padre que te busca aunque huyas. Te persigue con su bondad aunque tú corras en dirección contraria. Hay gente aquí que ha corrido. Ha tropezado. Ha jugado con fuego. Y, sin embargo, mírate. Estás aquí. No porque tú lo buscaste, sino porque Él no dejó de buscarte. La bondad de Dios no termina en esta vida. Por si fuera poco, su bondad no tiene fecha de caducidad. No es como las promesas humanas. Lamentaciones 3:22 y 23 nos dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana. Cada día,
Dios abre un paquete fresco de bondad. Una dosis nueva. Un amor renovado. Y un día, cuando cerremos los ojos en esta tierra, los abriremos en la plenitud de su bondad eterna. Sigue esperando su bondad. Quizá no la ves hoy. Quizá estás en la mitad del valle. Pero escúchame bien, como si Dios mismo te hablara al oído. No he terminado contigo. Mi bondad aún está en camino. Así que no desmayes. No bajes los brazos. Si te toca llorar, llora. Pero no sueltes la esperanza. No dejes de creer. Porque verás su bondad en esta tierra, en esta historia. Antes de que todo termine, Dios va a sorprenderte. Juan 11:6 nos dice. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El Dios que se demora. ¿Alguna vez sentiste que Dios se demoró? ¿Que llegó tarde? ¿Que oraste con fe, con lágrimas, con ayuno, y aún así, nada? Hay momentos en los que uno mira al cielo y le dice con el corazón en la garganta: Señor, ¿dónde estás? No lo niegues, que todos hemos estado ahí. Dios dice que es bueno, pero a veces sus tiempos parecen crueles. Nosotros queremos un Dios rápido, que llega en un segundo. Pero Dios tiene otros relojes. Y a veces se queda 2 días más, cuando tú ya no puedes esperar ni 5 minutos más. Cuando la bondad no se siente. Juan 11 nos presenta una historia extraña y desconcertante. Jesús recibe el mensaje. Señor, el que amas está enfermo. No es cualquiera. Es Lázaro, el amigo. El que recibía a Jesús en su casa, el que compartía el pan. Y uno esperaría que, al recibir esa noticia, Jesús largue todo y diga: Vamos, rápido, mi amigo me necesita. Pero no. Jesús se queda, se demora y Lázaro muere. ¿Dónde está la bondad de Dios cuando muere alguien que Él ama? ¿Dónde está la bondad divina cuando lo que esperábamos no sucede? La bondad de Dios no siempre se ve desde el primer acto. Los que han ido al teatro saben que la primera escena no dice nada del final. Puedes ver una tragedia en acto 1. Y una redención gloriosa en el acto 5. Dios escribe historias con pausas, puntos suspensivos y giros inesperados. Cuando Jesús finalmente llega a Betania, Marta le dice: Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Te suena familiar? Ese si hubieras, lo hemos dicho todos. Si hubieras sanado. Si hubieras provisto. Si hubieras hecho algo. Pero Jesús le contesta: Tu hermano resucitará.